Y esto es lo que muchas veces decimos nuevamente, ¿no? Nos trunca todos los planes de Dios para nuestra vida porque Dios nos da un libre albedrío, ¿no es así? Ese libre albedrío de creer, no creer, de aceptar o no aceptar, y muchas veces el no aceptar y no hacer la voluntad de Dios, siempre el enemigo lo está poniendo siempre o presionando para que uno deje de hacer la voluntad de Dios, deje de escuchar palabra de Dios, uno se vaya alejando. Y una de las cosas que muchas veces el enemigo sabe poner es la falta de perdón, muchas veces el orgullo, la vanagloria. Y esto es lo que el enemigo está usando muchas veces. Y veíamos recién lo que le había pasado allí a David. No, David venía contento allí, y de repente Saúl, al ver de que alababan a David, ¿qué hizo? Entró en celo, se enojó, su orgullo vino sobre él. Y esto no termina así, porque si podemos ver la historia de Saúl, Saúl llegó a tal momento de que él dice que también danzaba entre medio de los profetas, tenía la unción también, y la fue perdiendo. La fue perdiendo a través del tiempo, podemos ver de que ni aún le hacía caso a Jehová Dios cuando Jehová Dios le mandaba allí que quitara del enemigo todo lo que había allí y que destruyera todo. Y él allí vio los animales gorditos, lindos allí, los reservó para él, ¿no? Perdonó la vida del rey allí. Y allí vemos que ahí se le complicó más el tema. No le hizo caso a Jehová Dios. Y luego le reclamó a Saúl y ya no decía más Saúl, nuestro Dios Jehová, sino tu Dios me quitó de la presencia. Y vemos cómo terminó, lamentablemente cómo terminó Saúl. Saúl terminó allí muerto, terminó allí enterrado con una espada allí en su cuerpo, y perdió todo porque empezó a perder la visión. Su orgullo se enalteció, y cuando uno se enaltece pierde completamente la visión, el equilibrio, allí el orgullo, y uno empieza a apartarse de la gracia, del amor de Dios, porque creemos que todo lo podemos solo. Y no queremos ayuda de nadie, ni siquiera queremos que nos oren, ni siquiera queremos contar nuestros problemas, nos ponemos duros y nos hacemos tan duros que creemos que estamos bien y estamos mal. Siempre el orgulloso cree que está mejor que todo, hasta a veces cree que está mejor que toda la iglesia, cree que es el único que está bien y los 300, los 200, los 50, los 20, los 30, los 10 están mal y están bien ellos. Pero que Dios nos ayude y que podamos ser más, ¿no? Y que podamos arrepentirnos y que Dios nos quite ese orgullo, si hay vanagloria también, para que podamos seguir, para que podamos marchar, para que podamos tener ese encuentro un día cuando el Señor nos venga a buscar. Ese es el consejo que dice la palabra de Dios. Busquemos a Dios mientras podamos ver y podamos encontrarlo. Que podamos encontrarnos al Señor. Y dejémonos de tantas cosas, porque el Señor viene pronto. Aprovechemos el tiempo que Dios nos da, aprovechemos que Dios nos da este tiempo precioso, porque mientras nosotros tenemos salud, tenemos vida, pero lamentablemente hay orgullo. Yo me acordaba también con respecto a lo que le pasaba a Naamán. ¿Te acordás, Naamán, vos? Sí. Naamán también, Naamán era un general muy conocido. Todos lo honraban a Naamán, general allí sirio, tantas batallas había ganado, pero tenía un problema, ¿no? Que tenía lepra. Y cuando llegó la oportunidad de poder ser sano, dicen las escrituras, ¿no? De ser sano allí, el profeta allí, Eliseo, fue al encuentro de Eliseo no lo atendió y se enojó también Naamán, quería que Eliseo lo atendiese. Y Eliseo solamente le dijo que vaya allí a aquel río, y en aquel río allí se lave 7 veces, se meta, desambulla, y él por momentos se había enojado con el profeta. Y quería un río mucho más limpio. Tenía orgullo, pero era leproso. Ese orgullo tenía, esa altivez de cómo yo general me voy a meter en ese río sucio. Y sin embargo él estaba allí con lepra. Esa lepra que lo iba comiendo, que su cuerpo se iba allí pudriendo, hablando un poquito mal y pronto, ¿no? Y eso es lo que vemos realmente, que a veces la lepra está y no nos queremos zambullir nuevamente en el río de Dios, hermano.
bajarnos del caballito y empezar a hacerle caso a Dios, para que Dios nos limpie, para que Dios allí nos restaure. Y allí cuando se metió allí Naamán e hizo caso, dice que su piel fue como de niño y glorificó el nombre de Jehová. Y eso es lo que Dios quiere, que nos zambullamos en el río de Dios cuantas veces sea necesaria para que Dios nos limpie, hermano. Tu amigo que está del otro lado. Ese es el consejo, que vos lo puedas hacer y está pasando esto. El orgullo no te va a llevar a ningún lado. El orgullo te va a llevar a la destrucción. Pero si te volvés a Cristo, Cristo te da la respuesta para tu vida. ¿No es así, Ari? Sí, es verdad, ¿no? Nosotros estábamos hablando de este tema, ¿no? Que es un tema muy apasionante y bueno, quizás merita que hagamos otro programa, ¿no? Pero yo pensaba, ¿no? Que estábamos leyendo la palabra de Dios, yo me quedé en la Rey Lucía. Bueno, hay muchos pasajes bíblicos que nos enseñan de cómo Dios actúa en las vidas de las personas, ¿no? Y acá el libro de Segunda de Corintios, de Crónicas, perdón, versículo 16 del capítulo 26, dice: mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, ¿no? Y fíjate que nos enseña que el orgullo, ¿no? Nos trae destrucción a nuestra propia vida, no hacia los demás, hacia nosotros mismos. Y eso es lo que Dios no quiere para nuestras vidas. Si nosotros quizás podamos entender, comprender de lo que Dios nos está diciendo, que es para nuestro propio bienestar, que nosotros podamos sacar el orgullo que está en el corazón, para que podamos ser bendecidos. Y eso cómo cuesta al ser humano, ¿no? Sacarnos eso, el orgullo, la vanidad, la soberbia, todas esas cosas, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere para que nosotros podamos estar bien. Y como dice acá, ¿no? Dice que su corazón se hizo fuerte, se enalteció, pero ¿para qué? No fue para bendición, ¿para qué fue? Para su ruina. Y eso es lo que Dios nos quiere en nuestras vidas, ¿no? A veces cuando tenemos que pedir perdón, a mí me ha pasado, me ha pasado Sí que nos pasa, me claro. ha costado perdonar a alguien cuando no conocía bien, que si yo no perdonaba, Dios no me iba a perdonar. ¿Y cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta decir perdonarme, me equivoqué? A la gente allí, ¿cómo le cuesta perdonar? Sin embargo, el Señor allí nos enseña, ¿no?, que debemos perdonar. Es necesario 70 veces 7. 70 veces 70 7. veces. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros. Perdonar y no, ¿por qué tengo que perdonar yo? Siempre yo, siempre no, ¿por qué tengo que perdonarlo? Todavía lo puedo estar escuchando. ¿Y por qué yo si me hizo tantas cosas, fulano, me engaño, y por qué tengo que pedir perdón yo? ¿Y por qué no pide perdón él? Y estamos en el vos y yo, y se va pasando la vida, se nos van pasando los años, nos vamos enfermando por falta de perdón. Y cuando uno ya está mal y uno está allí todo encableado, está en el hospital, cuando uno va a ver, ahí recién quieren perdonar cuando ya le queda muy poco. Que Dios nos ayude, que podamos buscar a Dios mientras pueda ser encontrado. Lo tan lindo que solamente Dios nos da y nos da la libertad de poder ser libres. Vamos entonces a seguir compartiendo con este tema tan lindo que es el orgullo. El padre del orgullo, por supuesto, sabemos quién es. Es aquel que nos da, muchas veces nos opresiona o no hace creer algo. Y nos predica muchas veces cuando nuestra mente está desocupada, allí empieza a martillar la cabeza, empieza a hacernos ver distinto y nos hace truncar muchas, pero muchas bendiciones cuando le damos lugar. Muchas veces le damos más lugar y escuchamos más la voz del enemigo que la misma voz de Dios. Hacemos caso más a la palabra del enemigo que a la palabra de Dios y es por eso que a veces truncan muchas cosas en nuestros caminos. Dios nos dio un libre albedrío para tomar y dejar, para elegir y muchas veces elegimos mal y cuando elegimos mal allí luego, como dijimos en el viernes pasado, lloramos amargamente cuando todo nos viene mal. Así que sería lindo buscar buen consejo de la Escritura en la cual nos dice que nos acerquemos a Dios y el diablo huirá de nosotros. Acercaos al trono de Dios y el diablo huirá de vosotros. Y esto es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él quiere ordenar nuestros caminos, ordenar nuestra vida. Y sabés que mientras yo estaba acordándome también hay un pasaje en las Escrituras que habla de otro rey, el rey Usías. Este rey que allí empezó bien de una manera muy bien, 16 años tenía Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén.
Fíjate vos que de muy pequeño empezó a reinar allí, y un hombre inteligente, un hombre sabio, empezó con el temor hacia Dios. Y luego a medida que iba pasando los tiempos, allí Dios le iba prosperando, le iba dando todo lo que él necesitaba. Y tenía de todo, tenía. Era un hombre muy dado, mucha confianza tenía en Dios, mucha confianza tenía en Jehová, y allí Dios le empezó a dar, a prosperar de una manera tremenda, buscaba continuamente la presencia de Dios. Dios allí empezó a prosperar sus caminos, salía a pelear con los filisteos y siempre venía triunfante. Edificó ciudades, edificó allí lagares, y allí tenía cisterna y tenía mucha fama este hombre. Era un hombre temeroso por todos los reinos, este hombre, este rey llamado Usía. Pero luego allí su corazón se empezó a enaltecer. Y esto se encuentra allí en el 2 de Crónicas, capítulo 26 en adelante. Y podés ver que este hombre empezó a enaltecerse de una manera tremenda. Y empezó a tener allí ingenieros, máquinas de guerra, y empezó a tener escuadrones de soldados en la cual iban a la batalla, siempre triunfante. Y llegó un momento en el cual su corazón se empezó a enaltecer. Y se empezó a llenar allí de orgullo. Y empezó a ver las cosas diferentes. Y eso es lo que pasa siempre. Cuando no nos debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. Y cómo era cuando hemos empezado. Que la plata no nos haga el bocho, o el coco, o la cabeza, como usted quiera decirme. Que no nos aleje. Y que nos haga siempre recordar de donde Dios un día nos sacó. Porque todos salimos de algún lado y Dios nos restauró, Dios nos sanó, Dios nos libertó. Cuando uno empieza a tener un poquito más, o cuando uno empieza a creérsela toda, y uno se cree sus propias mentiras, engaños y todo lo demás, se enaltece el corazón de uno. Y se empieza a olvidar de Dios y empieza a hacer las cosas con uno mismo, sus pensamientos, a ejercer sus propios pensamientos. Y luego uno se considera súper profesional de las cosas de Dios y empieza a mirar las cosas diferentes. Y allí, y cuando empieza a ver estos problemitas, allí su corazón se empieza a enaltecer. Sí, que Dios nos ayude a que podamos allí superar todo esto. El orgullo allí estorba muchas veces los caminos del hombre o del cristiano, empieza a ser quitado a través del amor de Dios y la comprensión en las Escrituras para que podamos ser libres. Dice que este hombre Usía allí de repente llegó tal momento que quería sacar a los sacerdotes y empezar a tirar el incensario allí, a pasarlo en medio del templo, y allí los sacerdotes tuvieron que ponerse firmes y sacarlo, y la lepra dice que le brotó en la frente, y lo que significaba la lepra, esa lepra que muchas veces llega hasta los corazones del hombre, que no se dan cuenta que se van muriendo despacito espiritualmente, por su orgullo, por su vanagloria, por su falta de perdón, su falta de comprensión, su altivez. Y eso es lo que Dios no quiere, porque no importa cómo uno empiece, sino cómo uno vaya terminando las cosas de Dios. Y Dios quiere que terminemos allí delante de su presencia triunfante, en gloria, cuando Dios nos venga a buscar. Y otros se nos adelantaron y hoy están en la presencia de nuestro Dios. Pero tenemos que hacer las cosas bien, para que todas las cosas sean de bendición. El orgullo, la vanagloria, no es del Señor, por supuesto. Y la humildad, la comprensión, viene de parte de Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Este es el tema que queremos compartir en esta noche. Si conoces a alguno que tiene este problema, tomalo de la mano y llevarlo rápido a un buen consejero. O vos que vos quizás conocés de la palabra de Dios, explícale lo que es la vanagloria y el orgullo, que lo va a llevar a la destrucción, porque no va a querer darse cuenta o recibir consejos de nadie, así nomás. Simplemente el único que lo puede ayudar es la palabra de Dios, que endereza el camino y limpia y purifica. Vamos con un tema musical mientras vamos preparando los saluditos que vienen. Qué tremendo que es el orgullo. Hasta dónde uno lleva a perder tantas cosas por el orgullo. La Biblia dice que cuando uno es altivo, dice que Dios nos mira de lejos. Pero de cerca Dios mira a quién, al humilde. ¿Y cómo cuesta ser humilde muchas veces, no? ¿Cómo cuesta allí
llevar esa humildad. En la Biblia dice que tenemos que ser mansos y humildes, eso es lo que nos dice el Señor, y muchas veces nos cuesta tantas y tantas cosas, tantos consejos que Dios nos da, ¿cómo nos cuesta allí poner la palabra de Dios por obra? En esta noche va a ser algo tan lindo compartir esto, lo que es el orgullo. Vemos que muchas veces el orgullo, la soberbia, la altivez nos desvían completamente del plan de Dios. Uno pierde muchas cosas por el orgullo. Muchas veces hemos perdido, muchas veces quizás uno ha sido orgulloso, pero con el tiempo Dios nos fue enseñando la palabra, Dios nos fue instruyendo, la palabra de Dios nos fue limpiando, la palabra de Dios nos hizo libre. Pero hay muchos que todavía siguen, que algunos han nacido, parecería orgullosos, otros se han hecho orgullosos. Y uno pierde realmente la visión de Dios. Y hoy queremos hablarte de dos reyes, ¿no, Gladys? ¿Sí? Dos reyes en la cual uno vemos que fue Saúl. ¿Y vos te acordás el pasaje ese de la Escritura, lo que dice con respecto a Saúl? Sí, vamos a tomar nuestras Biblias, le invito a aquellos que están del otro lado y vamos a dar lectura, que se encuentra en el libro de Primera de Samuel, capítulo 18. Te doy tiempo, así vos querés compartir con nosotros la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 18, versículo 6 en adelante. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Y dice así: Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Y se enojó Saúl en gran manera. ¿Cómo empieza el orgullo muchas veces? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo empieza? Con el enojo. El enojo. Oh, qué tremendo el enojo, ¿no? Cuando uno se enoja, dice que no tenemos que dejar poner el sol. Antes que vaya el sol. ¿Ah? Antes que se vaya el sol tenemos que pedir perdón. ¿Y cómo nos cuesta pedir perdón? También. Eso es parte del orgullo, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué nos creemos de que tenemos nosotros que no podemos perdonar mientras Jesús nos ha perdonado? Mucha gente está enferma por falta de perdón. Y mucha gente está enferma por falta de pedir perdón. Y eso es lo que muchas veces el orgullo no nos deja perdonar. El orgullo no nos deja avanzar. Y a veces uno se enferma de tanto orgullo. Eso es lo que le pasó allí a Saúl, fue tremendo, ¿no? Porque también fue celo. Y cuando vio que allí ese pequeño estaba creciendo en valentía y en coraje, entró el celo. Y luego se enojó. ¿Y luego qué le pasó? Se enalteció su corazón y se hizo orgulloso. Por eso digo que a veces, como decimos siempre, no es como uno empieza, sino como uno va terminando en la vida. Ayer feliz y hoy enojado. Ayer humilde y hoy soberbio y altivo. ¿Cómo puede ser esto, no? ¿Cuántas personas encontramos o cuántas personas nos rodean muchas veces que tienen este gran problema del orgullo, de la altivez y siguen enojados hasta con ellos mismos muchas veces? Que Dios nos ayude. Este es el tema que queremos tocar en esta noche. Este es el tema que queremos acompañar vos que estás del otro lado. ¿Conoces a alguien con orgullo? ¿Alguno está diciendo, ¡oh! ¿Alguno que está enojado con vos? ¿Alguno que tiene celo? Un montón. Pero que Dios nos ayude, hermano, amigo, a que el celo, el orgullo, la altivez no es de Dios. Es del príncipe de este mundo, en la cual opera de esta manera para apartar a los hijos de Dios, a los escogidos de Dios, de la voluntad de Dios, del camino de Dios. Porque si vemos que realmente David le solucionó un gran problema, David le solucionó el problema más grande que tenía Israel, de hacerse así frente al enemigo de los filisteos, del gigante Goliat. Y sin embargo allí Saúl dice que entró en celo porque alababan a quién, a David. Y muchas veces esto pasa en las casas, pasa con las amistades, pasa también aún dentro de la iglesia también.
que a veces nosotros, a veces quizá nosotros mismos, no dejamos crecer a los que quieren crecer. Y eso es lo que pasa muchas veces por el orgullo del hombre. Está incorporado muchas veces y uno tiene que quitarlo. Por eso tenemos que ser manso y humilde, como dice la Biblia. Pero ¿cómo nos cuesta? No es difícil. Que a veces le cuesta a algunos, no es imposible, digo, perdón. Porque si entregamos todo en las manos de Dios, Dios trata nuestra vida, Dios ministra nuestra vida y Dios así transforma nuestros corazones, pero con un corazón sincero. ¿Qué más acontece en ese pasaje? Bueno, y sigue diciendo así, en el versículo 8, y se enojó Saúl en gran manera y desagradando este dicho y dijo a David, dieron 10.000 y a miles no les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Qué feo esta actitud, ¿no? Qué fea la actitud, ¿no?, que tuvo Saúl con David, ¿no? Fíjate que ya no lo miraba como lo miraba antes, ¿no? ¿Cómo lo habrán mirado con desprecio, no? Todo lo que pasó en el transcurso del orgullo. Empezó a mirarlo con desprecio, con mala cara. Y qué feo cuando te miran con mala cara y te empiezan a despreciar. Y después estás enterado cuando pasa todo de que esa persona te estaba despreciando, que no te quería y esto que el otro. Que Dios nos ayude, ¿no?, en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que podamos ser buen consejero para que muchos que están en ese orgullo puedan quitar el orgullo y servir a Dios con libertad. Porque nadie puede servir a Dios con altivez y con orgullo. No, no se puede. Jesús nos mostró allí claramente un testimonio tremendo de su vida, que dice que siendo hijo de rey y siendo rey, ¿no?, se despojó de sí mismo y caminó aquí en la tierra humildemente y mansamente, y nos mostró allí, nos dejó realmente allí un ejemplo, y fue obediente hasta la cruz, dice. Y así podemos ver, ¿no?, que realmente cuando uno es altivo, soberbio, no es obediente, porque tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios.